Continuamos con su programa En el Corazón de la Familia, dirigido a todas las familias nicaragüenses, esta vez con el tema la transición de la educación primaria a la educación secundaria. En nuestro primer bloque teníamos como invitada a la psicóloga Luisa Amanda Guevara de la UNAM Managua y al papá de Milagro, don Diego Benedict. Y en esta segunda parte de nuestro programa tenemos como invitada a la señorita y estudiante del Colegio Chiquilistagua, Milagro Benedict. Sea bienvenida, Milagro. Gracias, gracias. Y a la docente del Colegio Bello Horizonte de Managua, la profesora Mayra Velázquez Kiefer. Muy bienvenida, profesora. Gracias. Bien, bueno, profesora, y comenzamos con usted. A ver si nos cuenta y nos comenta un poco sobre qué es en sí la transición. Esa etapa o en sí la transición de lo que es la educación primaria a la educación secundaria. ¿Qué significa transición en este caso? Gracias por haberme invitado a este programa tan importante y para compartir este trabajo tan hermoso como es el trabajar con alumnos con discapacidad en las escuelas incluyentes. Pues yo llamaría a esta transición en el campo educativo, a esta transición de la primaria a la secundaria, más bien como un salto. Y yo lo llamaría brusco. Un salto brusco. Y es un salto brusco que abarca, como ya decía la psicóloga, el aspecto psicológico, afectivo, emocional, social y académico también. Y académico. En este momento que el alumno llega a nuestras manos, a la secundaria, iniciemos por el detalle mínimo. Las asignaturas tienen diferentes nombres. En primaria son ciencias naturales y en secundaria son ciencias físicas naturales. Y ciencias sociales, que en la primaria está dividida en historia y geografía. Entonces el alumno se encuentra con nuevos términos, con nuevos docentes. Viene de la escuela primaria, de la escuela especial, donde está con una imagen, por lo general materna y paterna, el maestro que está ahí con él de las 7 a las 12 del día, y este maestro se multiplica de 9 a 10 docentes, con diferentes características, diferentes niveles de exigencia, diferentes metodologías, diferentes planes, diferentes formas de impartir la clase. Y en fin, el alumno se encuentra prácticamente con los ojos abiertos, descubriendo un mundo nuevo para el que, entre comillas, estaba preparado. Porque sí, vamos a la secundaria, pero ya no es la primaria. Entonces, también nos encontramos con un grupo que ya no es homogéneo. Vienen de una escuela primaria especial, donde los grupos son homogéneos, de acuerdo a la discapacidad, y nos encontramos con grupos heterogéneos, con diversas discapacidades, con diferente diversidad de género, diversidad de edades, y esto le trae al estudiante un golpe. Es un golpe como para despertar, ¿verdad? Ahora vas a iniciar este nuevo etapa, este nuevo camino. Claro, yo imagino que hay algunos jóvenes que les cuesta más que otros adaptarse a estos cambios, que usted ya nos está hablando. Sí, exactamente, la palabra adaptación es la más fuerte. Es con la que nosotros el proceso de adaptación es difícil. Y hay estudiantes, así como hay en los estudiantes regulares, que tienen un ritmo más lento de aprendizaje sin tener una discapacidad, dentro de los alumnos discapacitados o con discapacidades diversas, ellos también presentan ritmo, diversidad y diferentes ritmos. Claro que sí, profe. Muchas gracias, oye. Muy bien. Milagro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada por tenerte aquí con nosotros hoy. Claro. Milagro. Un gusto bueno, estar ahora aquí. te toca contarnos tu experiencia, cómo viviste esa transición de la Escuela de Educación Especial Melania Morales, toda tu primaria, ahora al Instituto Público Chiquilistagua. Esa transición de lo que es la primaria a tu secundaria, ¿cómo fue? Bueno, desde el momento en que yo inicié mi 6º grado, comencé a prepararme para lo que era ese momento, el momento en que yo iba a entrar por primera vez a una escuela de educación regular.
Psicológicamente vos ya te habías preparado. Psicológicamente ya estaba comenzando y conté con el apoyo de mi docente, que nos iba hablando de cómo iba a ser esa transición, de los cambios que nosotras íbamos a sufrir, de estar con 2 compañeras más a estar con 50, 60 estudiantes. Entonces, de hecho, yo realicé una primera visita estando en sexto grado al colegio donde actualmente yo estoy estudiando, para como reconocer el lugar en el cual me iba a desarrollar. Entonces, llega ese primer día de clase, yo no sabía con quién me iba a enfrentar, era personas distintas, maestros distintos. Entonces, el primer día de clases, pues yo llegué. Recuerdo que el primer día de clase estuvimos todo el ciclo con la maestra guía. Era una muchacha muy joven, pero que tenía mucha disposición. Entonces, el segundo día ya comenzó el cambio de maestro, de un maestro a otro, y yo estaba en el que escuchaba una voz, después escuchaba otra voz, escuchaba entrar a uno, salía el otro, y yo como que, pero bueno, pues... Unos más cariñosos que otros, me imagino. Unos más cariñosos que otros, unos estaban conscientes, otros como que les costaba un poquito, pero iban haciendo el intento. Encontré, gracias a Dios, bastante amistades, hice muchos amigos. Desde el momento en que llegué al colegio, los muchachos comenzaron a acercárseme, unos por curiosidad, eso es natural, ¿verdad? Sí, unos claro. Por curiosidad, otros porque querían conocerme, saber cómo vivía yo con mi discapacidad. Pero pues fue bastante bonita la experiencia. No me costó mucho adaptarme porque ya iba con esa meta de decir, yo tengo que hacerlo, tengo que adaptarme, es parte de mi desarrollo social, es parte de mi vida. Entonces fue muy bonita la experiencia y muy satisfactoria. Yo me siento satisfecha porque tanto mis maestros como mis compañeros me apoyan, y cuento con el apoyo también de lo que es mi orientador educativo, que me da acompañamiento en ese proceso desde el primer momento hasta el momento actual. Muchísimas gracias, Milagro. Claro, también aquí fue importante para tus compañeros el adaptarse, tanto vos a ellos como ellos a vos, vos ya lo decías, ¿verdad? Así es, fue una adaptación mutua de ellos a mí y de yo a ellos. Muy bien, muy bien, te felicito. Muchas gracias. Profesora, ¿y qué es lo más difícil para un docente también vivir esta transición? Porque los docentes de séptimo grado son los que reciben, digamos, a estos muchachos que vienen del sexto grado o de la primaria. ¿Qué es lo más difícil también para el docente? También el docente tiene que adaptarse al joven, el joven al docente. Sí, recordemos que los docentes somos seres humanos con hijos, con problemas, claro, y con muchas preocupaciones. Yo le llamaría no dificultad, Eliud. Yo lo cambiaría por un reto. O sea, la dificultad se convierte en un reto. La dificultad se convierte en un reto. Así es. Un reto que abarca sensibilización ante todo, preparación o poca preparación o nula preparación o ganas de prepararte para poder enfrentar este reto que es grandísimo. Y además te enfrentas con jóvenes, adolescentes, que llegan de una escuela especial donde hay una adecuación curricular. Sí, trabajando en la adecuación. Y entonces tu reto es incluir, nivelar, guiar y dirigir a estos jóvenes, tratando de hacerlo sin una adecuación curricular, pero llegado un momento estás adecuando curricularmente. Claro. Además, tener grupos, como ella decía, vienen jóvenes de grupos pequeños. En el Melania Morales los grupos son pequeños. Sí. Nosotros tenemos aulas de 50, de 60. Y diferentes discapacidades también tienen. Con diferentes discapacidades, sí. Tenemos discapacidades auditivas, tenemos discapacidades intelectuales leves. Porque es bien importante remarcar esto en que hay estudiantes que no llegan a llegar a esta etapa de transición, no van a la aula, a la secundaria. No van a la aula, a la secundaria, porque sus condiciones son severas. Ya lo decía Luisa Amanda anteriormente, son severas. Por ejemplo, el autismo severo
no puede desarrollarse en un aula con un grupo grande, heterogéneo. Claro que sí. Tenemos también como reto el transmitir la tolerancia, el convivir de los alumnos regulares con estos alumnos con discapacidad y viceversa. O sea, el porque desarrollo de los valores entonces, sí, y la práctica de los práctica de valores, llevar los valores, y para esto tiene que ser con un ejemplo, con ejemplo cada día. También está el trabajo de algunos docentes de compartir y de sensibilizar a otros docentes, sí, porque casualmente de todo en la cuando vida yo te del hice Señor. la pregunta de dificultad, la verdad es que quizás generalicé, porque yo sé que hay docentes, no todos los docentes tienen tu disposición, no todos los docentes son docentes de vocación, hay docentes que les cuesta un poco, ¿verdad? Sí. También adaptarse a estos estudiantes. Hay muchos docentes que tienen miedo. El miedo, el temor, hace que a veces nosotros nos neguemos a enfrentar ese reto, porque los retos son buenos, porque te hacen crecer y te hacen avanzar. Quería compartir rápidamente. Sí, todo muy bien, muy bien. Tengo un estudiante en 10º grado con discapacidad auditiva y, amigo, es mejor que vive en química. Ajá. Es excelente, que es mi monitor de derecho. Oye, No me milagro. deja pasar nada. Y entonces eso me llena de gozo. Tal vez no a todos los docentes, pero sí a mí me llena de gozo. A vos te llena de gozo. Sí. Otros docentes, bueno, no sé, ¿verdad? Lo mejor. Sí, y otra cosa que tenemos es este contacto con la familia. Cuando los jóvenes del Melania llegan de las escuelas especiales, llegan a nuestra escuela, los padres que están ahí el primer día están en las ventanas, se van no hasta se el quieren último ir. toque, andan preguntando por el maestro. Para ellos también es algo nuevo. Sí. No conocen la estructura de la secundaria, que es un maestro guía y el resto de maestros con y que tienen que soltarlos también un poco más. Hay también que trabajar con los padres de familia. Pero ¿qué nos está fallando un poquito? Cuando el padre como que se cansa o como que él cree que ya le debe dejar el vuelo solo al hijo, y nos hace falta a nosotros ese acompañamiento del que hablaba el papá de Milagro. Claro. Que ese acompañamiento debe ser permanente. Sí, vamos soltando y vamos dando autonomía, pero no nos dejamos solos. Y a veces dentro del reto tenemos esa parte que nos afecta. Sí, la familia también. Que es la familia y los textos. Y los textos. Los textos, sí. Ahora estamos priorizando los textos que el gobierno está entregando a las escuelas, pero los textos tienen un lenguaje muy complejo. Sí, tendrían que ser textos adaptados, ¿verdad? Tendría que ser textos adaptados o el trabajo con ellos en casa, con monitores, con acompañamiento. Entonces nosotros, el texto sí es una herramienta, pero también no está adecuada para un alumno con discapacidad. Sí, bueno. Muchas gracias, profesora. Milagro, ¿y qué es lo que más te costó en esta adaptación y cómo superaste esas dificultades o barreras que en cierto momento vos tuviste ya una vez en la escuela nueva? ¿Qué fue lo que pasó? Creo que una de las dificultades fue las barreras actitudinales. Las barreras actitudinales que tenía con maestros o personas de mi comunidad que me veían ir al colegio y empezaran a comentar que yo no iba a poder, que porque soy ciega. Entonces esa fue una de las barreras que yo tuve. Otra de las barreras fue, yo inicié mi 7º grado con 60 compañeros, 60 compañeros, en los cuales no estaba acostumbrada. Yo no estaba acostumbrada a estar en una aula de clase regular. Pero conté con el apoyo de mis docentes, conté con el apoyo de mi directora. Si me preguntan, yo no tengo por qué quejarme de ese colegio, es un colegio excelente. También fue lo que en cuanto a la arquitectura del colegio. Tuve problemas al adaptarme porque era algo totalmente nuevo, totalmente desconocido, era un mundo que yo no conocía. Pero conté con el apoyo de mis compañeros. Actualmente sí me siguen apoyando, incluso hasta se pelean por trabajar conmigo al momento de trabajar en grupo. Entonces es algo muy bonito, pero yo pienso que
un obstáculo superado, es un miedo vencido. Así Es un miedo vencido porque es normal sentir miedo, es normal sentir temor a ese cambio. Nosotros como adolescentes estamos viviendo muchos cambios, muchas transformaciones, pero es normal superarlo. Debemos estar conscientes de que la vida está llena de cambios, de que la vida está llena de retos, y nosotros como personas debemos de poner de nuestra parte para superar y adaptarnos a ese nuevo mundo, a ese nuevo contexto que nos vamos a encontrar totalmente diferente. Sí, claro que sí. Ahora, Milagro, ya hablabas de tus compañeros. ¿No sentís a veces o al inicio de esta transición que ellos, ya lo decía, se peleaban por mí, te sobreprotegían? O algunos docentes también caían en la sobreprotección. Pienso que algunos compañeros de alguna u otra manera sí, en un momento determinado me sobreprotegieron, pero yo tomé la iniciativa y les dije, Correcto. no, Muy yo bien. puedo sola, yo puedo, si ustedes me van a ayudar, es ayudarme, no es que me van a hacer las cosas o a andarme Sí. como que me andan chineada. Sí, así. Simple y sencillamente Tiende a es pasar saber eso también. utilizar las palabras, saber dirigirme, saber conducirme, porque Claro. es cierto, yo tengo una discapacidad, pero gracias a Dios es nada más visual. Yo puedo valerme, yo puedo caminar, ustedes nada más, si ustedes me quieren ayudar, deben Claro. de utilizar el lenguaje y no Claro. sobreprotegerme, Así es, ni Milagro. nada por el Te estilo. felicito, pues súper independiente. Sí, hago lo que puedo. Bien, profesora Mayra. Y para el estudiante, ¿qué sí es lo más difícil para el estudiante que llega a esta etapa? Para los estudiantes, en el aspecto de adaptación, era lo que mencionábamos, lograr adaptarse a eso nuevo, vencer esos obstáculos de los que hablaba Milagros, Claro, sí, claro. incluirse en el grupo como parte de ese grupo sin diferencia, no permitir la sobreprotección, ¿verdad? Claro. Y en lo que tiene que ver con el aspecto académico, cognitivo, nosotros enfrentamos también el reto de que no todos los estudiantes alcanzan las competencias. Y nos encontramos con grandes dificultades en dos asignaturas madre, como son, o matrices diría yo, como son la lengua y literatura y las matemáticas. En el caso de la lengua y literatura es fundamental porque de ahí voy a tener la interpretación, el análisis, la elaboración de síntesis. esquemas, que ya lo venimos practicando en la primaria y que en la secundaria le vamos dando un nivel más alto, con más exigencia, Y que son clave para la universidad. y son clave para la universidad, por supuesto. Y las matemáticas, que son las nociones básicas de lógica, la resolución de problemas, la autonomía, el proponerse diferentes métodos o diferentes rutas para dar una respuesta, Sí, encontrar alternativas, porque la matemática es una asignatura que por donde salga más fácil es mejor, por eso está hecha como matemática Sí, abstracta, así es, Mayra. pero también te da la oportunidad de poder elegir un método más fácil. Entonces, todos estos elementos se les dificultan a los adolescentes que vienen de las escuelas primarias. Se les dificulta grandemente, y entonces, ¿cuál es el papel de nosotros? Al quererlo aplicar en una asignatura teórica, por ejemplo, en ciencias sociales, a querer aplicar la conversión de decimales, la conversión del sistema métrico decimal, entonces ellos tienen grandes dificultades. Muchas gracias, profesora. Y Milagro, contanos ahora sobre el apoyo de tus padres. ¿Qué tal, elemental, necesario? ¿Te ayudaron? ¿Cómo fue ese apoyo de tus padres? Pues mi mamá y mi papá, desde el primer momento, ellos estuvieron dispuestos y están dispuestos a apoyarme. Gracias a Dios he contado con el apoyo de todos y cada uno de ellos, y no solamente de mis papás como tal, sino de toda mi familia. De una u otra manera ellos están involucrados en este proceso educativo. Creo que yo llevo un buen porcentaje académico, creo que parte de eso es gracias a su apoyo,
porque ellos siempre están dispuestos, siempre están disponibles a apoyarme. Yo siempre les he dicho, una cosa es apoyarme y otra cosa es hacerme las cosas. Entonces, ¿no te hacen las tareas ellos? No, para nada. Yo soy una niña muy juiciosa en cuanto a lo que es mis tareas, porque a veces en mi sección, y no solamente en mi sección, en los colegios como tal, me encuentro con chavalos y chavalas que tienen sus 5 sentidos, y es lamentable ver cómo dejan las clases, es lamentable ver cuántos estudiantes fracasan el año lectivo, y es lamentable porque uno debe aprovechar su tiempo al máximo. Yo hago un llamado a esos jóvenes a que estudien. Yo siempre le decía a una de mis compañeras, es lamentable como vos que tenés tu visión, que estás, se podría decir, tenés todos tus sentidos, estás dejando tus clases porque tenés toda la oportunidad de aprovechar al máximo tu potencial, de aprovechar lo que tenés. Entonces le decía yo, es lamentable. Y yo creo que también los padres juegan un rol muy importante en cuanto a eso, porque si nosotros sin el apoyo de los padres no podríamos llegar a ser unas personas de bien, unas personas para servirle a la sociedad, porque nosotros como personas con discapacidad, si ellos no nos incluyen en el hogar, tampoco nosotros nos vamos a poner a decir yo puedo, porque si ellos están, es que vos no podés, es que vos no tenés derecho a ir a la escuela o al colegio, entonces no vamos a poder tampoco nosotros sin el apoyo de ellos. Sí, muy bien, Milagro, te felicito porque ya la profesora Mayra hablaba que una de las dificultades de los estudiantes de hecho son las clases, o sea, académicamente ellos por lo general y en su mayoría pues les cuesta un poco. Vos has dicho que no, pues sos excelente alumna y sos, digamos, un ejemplo a seguir dentro de tu aula de clase. Lamentablemente, como decís, muchos muchachos no aprovechan, ¿verdad? Sus 5 sentidos, como lo decís vos. ¿Ve? Y yo te felicito pues por ser una niña ejemplar, ¿verdad, Milagro? Muchas profesora, gracias. y ya Milagro nos habló un poco sobre el rol de los padres. ¿Y usted qué nos puede decir realmente sobre ese rol así? Sí, creo que el rol de los padres es fundamental. Yo les hablaba del acompañamiento y a la vez de prepararse. Creo que los padres deben de prepararse tanto psicológicamente como académicamente, pudiéramos decir, o consultar o pedir ayuda. Yo siempre converso con los padres de allá que cualquier pregunta académica, ellos la hagan a los maestros para ellos poder apoyar a los muchachos, porque ellos no se enfrentan con limitaciones. Entonces, los padres, la familia es bien importante. Y hablo de la familia, en Nicaragua la familia es un montón de gente, ¿verdad? La abuelita, el tío, la madrina, mi primo, mi hermana que está en la universidad, ¿verdad? No hablamos solo de la familia nuclear. Entonces, ese apoyo, esa disposición, ese acompañamiento de una u otra forma. Y no soltarlos, porque realmente seguir la secuencia que llevan ellos en primaria, que están bien cerca. Así es, seguir así como los padres de Milagro han estado acompañando a Milagro, el papá ya nos explicaba, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, ellos no han parado con ese acompañamiento de Milagro. Así es, el acompañamiento. Han ido de la mano con ella, digamos, sufriendo, digamos, también todas estas etapas, también ellos han pasado por esa etapa de transición, ¿verdad? Y viene la etapa de la universidad. Y viene la otra transición que la vamos a ver luego. Sí. Muchísimas gracias, profesora Mayra, un placer haberla tenido con nosotros. Gracias. Muy válida, ¿verdad?, de haberla tenido acá y que nos haya podido aconsejar. También, pues ahora nos queda nada más que las recomendaciones. Sí, las recomendaciones para las escuelas primarias, para nuestros compañeros docentes, allá en su trabajo de primaria, es promover la autonomía, preparar al alumno sistemáticamente, no prepararlo en sexto grado, irlo preparando en lo que es la autonomía, la investigación, tratar de incluirlos con otros grupos, con otras discapacidades a manera de experimento. El trabajo de exposiciones, el manejo de textos, no importa el texto de cuál sea, y las 2 clases básicas, la lengua y la literatura y las matemáticas como fundamento para lo que viene, para todo lo que viene en la secundaria. También la preparación psicológica. A lo mejor se me ocurría a mí visitar una escuela regular y que los jóvenes se mezclen,
se Sí, integren, como hizo Milagro. Puedan ver ellos Ese cómo es un entrenamiento, ¿no? Un buen entrenamiento, sí. Y brindarle bastante autonomía, porque a veces los maestros en primaria caemos también en el maternalismo. Muchas gracias, profesora. Y ahora, Milagro, esas recomendaciones finales a las familias, Milagro. Bueno, yo le hago un llamado a todos los televidentes, a toda la familia, a que por favor lleven a su hijo a la escuela, a que lo incluyan, a que no lo excluyan, porque es un derecho que tenemos las personas con discapacidad a ser tratados por igual a la educación, es un derecho a participar de una u otra manera en este proceso, y a los maestros a tener esa disposición, a no pensar de que cuando les dicen, les llega un alumno con discapacidad, ¿y ahora qué hago con este chaval? Oh, Dios mío, sino que a tener esa disposición a aprender. En la vida nadie nace aprendido, todos aprendemos en el camino, aprendemos en el proceso. Entonces, al igual ustedes van a ir aprendiendo en el proceso del estudiante, van a ir capacitándose y van a ir teniendo las herramientas necesarias para poderse desarrollar con el estudiante con discapacidad. No tengan temor, simplemente apóyenlo. Gracias a Dios yo cuento con el apoyo de mi maestra guía, una excelente maestra. Entonces es muy importante eso, porque me ha ayudado, me ha permitido desarrollarme. Claro. Y así los otros estudiantes con discapacidad que se van a integrar o que aún no están integrados, cuando se integren, es importante que los padres y los maestros tengan comunicación. Muchísimas gracias, Milagro. Fue un placer, un gusto haberlas tenido, ¿verdad?, a las dos con nosotros. También gracias a los invitados que tuvimos en nuestro primer bloque el día de hoy. Y bueno, ya hablaban ellas, ¿verdad?, de la importancia que juega siempre la familia en esta etapa de transición. Una etapa difícil porque se da en la adolescencia, ¿verdad?, donde el joven sufre significativos cambios en su desarrollo físico y psíquico. También es importante, ¿verdad?, los docentes, que los docentes, como decía Milagro, como decía la profesora, estén dispuestos, estén con el corazón a aceptar a todo aquel estudiante que llega al aula de clase, a cambiar, digamos, esa dificultad por un reto, como lo decía la profesora Mayra. Ver que yo de aquí también voy a obtener un aprendizaje, porque aquí todos aprendemos. Cuando hay estudiantes con discapacidad es una riqueza más bien, que eso viene, digamos, a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y a enriquecer las relaciones sociales entre todos, porque se da la práctica de valores, ya lo hablábamos también, la tolerancia, el respeto, la aceptación. Bien, amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Estuvo con ustedes Eliud Martínez, asesora pedagógica de la Dirección de Educación Especial. Les invito a sintonizarnos el próximo sábado y domingo, aquí por Canal 6, Nicaragüense por Gracia de Dios.